Señoras y señores, muy buenas noches. Una bienvenida especial en nombre del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Este es el acto de apertura del Diplomado Virtual Derecho Constitucional y Procedimientos, dirigido a la comunidad jurídica en general. Gracias por acompañarnos en esta especial ocasión y para dar inicio de manera oficial a este acto, vamos a escuchar y a interpretar nuestro canto a la patria, el himno nacional de la República Dominicana y a seguidas el himno del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Cristianos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz sostendremos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra morir se lanzó, cuando el bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo se libre merece si es esclavo insolente y servil, si en su pecho la llama no crece, que tembló el heroísmo viril. Más que estrella bendita y brava, siempre activa la frente alzará, que si fue 1000 veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Por la historia y por las luchas de un gran pueblo noble y digno, en este canto se escucha la voz de la toca crocodilo. Es la ley fundamental de Duarte, privilegia de patria inmortal. Inspira dignidad constante al enseñar constitucional. Constitucional, tribunal constitucional. Constitucional dominicano, protege libertad y derecho, siente el noble soberano, que viene de la patria en su pecho. La carta sustantiva es derecho, de extraños redime a la nación. Defensa del texto es derecho, viva siempre la Constitución. Tribunal Constitucional. De inmediato, señoras y señores, vamos a iniciar con los saludos protocolares correspondientes de las distinguidas autoridades que encabezan este acto. Honorable magistrada jueza del Tribunal Constitucional de la República Dominicana, ostentando la representación del Pleno de los magistrados de esta alta corte, y nuestra distinguida conferencista en este acto inaugural, Alba Luisa Bert Marcos. Saludamos con nosotros la presencia del señor decano de la Facultad de Derecho de la Universidad APEC, Alejandro Moscoso Segarra. Señor presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, con nosotros el doctor Miguel Zulum Hernández. Saludamos con nosotros también la presencia de la señora directora del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, Mayra Zuleika Cabral Brea. También con nosotros la encargada del Departamento de Capacitación de esta alta corte, licenciada Manolita Sosa. Distinguidos invitados, invitadas especiales, magistrados, magistradas, directoras, directores, servidores constitucionales, miembros de la comunidad jurídica, docentes, participantes en este diplomado en Derecho Constitucional y Procedimientos que mediante este acto de apertura inicia de manera virtual, señoras y señores. Es importante destacar que el objetivo principal de este diplomado en Derecho Constitucional y Procedimientos es promover la actualización de los conocimientos de miembros de la comunidad jurídica claves
que tienen incidencia en el sistema judicial dominicano en el ámbito y los aspectos normativos de la Constitución de la República Dominicana, precedentes constitucionales, derechos y libertades fundamentales, así como sus garantías. De inmediato, señoras y señores, vamos a iniciar con la agenda protocolar correspondiente, agradeciendo, por supuesto, a quienes nos sintonizan de manera virtual. Reiteramos que estamos en transmisión en vivo a través de las plataformas oficiales del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Las palabras formales de bienvenida de nuestro evento están a cargo de la doctora Mayra Zuleika Cabral Brea, directora del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Muy buenas noches a todos y a todas. Saludamos de manera especial en esta singular ocasión a la magistrada Alba Luisa Bert Marcos, jueza del Tribunal Constitucional y quien nos concede el honor de ser la conferencista de esta noche. Al señor decano de la Facultad de Humanidades de la Universidad APEC, el doctor Alejandro Moscoso Segarra, y al doctor Miguel Surún Hernández, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Igualmente, nuestro saludo afectuoso a todos los participantes que han confiado en este programa de formación, incluyendo a quienes nos sintonizan por todas las plataformas digitales, con el interés de escuchar esta interesante conferencia que será dictada hoy en el marco de apertura del Diplomado en Derecho Constitucional y Procedimientos. De antemano agradecemos a todas las personas e instituciones que colaboraron para hacer realidad el presente programa de formación, a los servidores del Colegio de Abogados de la República Dominicana, de la Universidad APEC y por supuesto del Tribunal Constitucional Dominicano. No hay mejor herramienta para hacer respetar la supremacía de la Constitución que la educación colectiva. Cuando educamos, enseñamos a comprender el porqué de las cosas y solo podemos amar aquello que logramos comprender. Cuando la gente conoce su Constitución, la hace parte de su vida, de su cotidianidad y de su cultura. Todo el contenido de la Constitución que tanta sangre, dolor y lágrimas ha costado a lo largo de la historia, debe transformarse mediante las técnicas del proceso de enseñanza-aprendizaje en parte de nuestro proyecto de vida y de nuestro desarrollo profesional. El cambio de cultura debe operar sobre la base del comportamiento de los principales actores del sistema jurídico, como son los abogados, puesto que son ellos quienes elaboran y revisan las normas jurídicas y las interpretan para fines de su aplicación en la vida económica, social y política de la nación. El Tribunal Constitucional Dominicano, a través de su Centro de Estudios Constitucionales, se esfuerza en cumplir tanto el mandato constitucional del artículo 63, numeral 13, como el instituido también en el artículo 35 de la Ley 137-11, Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales, que abogan ambas por una enseñanza efectiva de la Constitución y de los derechos y deberes fundamentales. Este diplomado que hoy inicia procura actualizar a los participantes en el conocimiento de nuestra Constitución, así como en la jurisprudencia que va produciendo permanentemente el Tribunal Constitucional, lo que permitirá a los participantes afrontar con calidad, capacidad y responsabilidad los retos en materia de derechos, deberes fundamentales, garantías y libertades. El Diplomado en Derecho Constitucional y Procedimientos es un evento que realizamos todos los años y se ha enfocado en enriquecer y actualizar, como ya hemos dicho, el acervo jurídico de nuestros profesionales del derecho. Se han realizado versiones adaptadas a sectores específicos como la Policía Nacional, los periodistas, los fiscales, los jueces y el personal jurídico a cargo de las instituciones públicas. También se ha organizado este evento en distintas provincias y regiones del país.
El programa cuenta con un personal docente versado en el campo del derecho constitucional y con una gran vocación de servicio. Hoy lo inauguramos con una conferencia magistral dictada por la doctora Alba Luisa Bert Marcos, una mujer extraordinaria con una larga carrera profesional y una vasta experiencia docente en el área del derecho y de los procedimientos constitucionales. Nuestro principal objetivo es que el diplomado permita a todos sus participantes su conversión en promotores de la Constitución, en responsables de la noble misión de hacerla efectiva, tanto en sus espacios laborales como en su ámbito familiar y comunidad. Porque la Constitución, como diría el magistrado presidente del Tribunal Constitucional, el doctor Milton Ray Guevara, no solo debe estar en pedestales de cristal o anaqueles de caoba, sino que ella debe gravitar en la vida y el corazón de cada dominicana y dominicano comprometido en construir un país mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. En este momento vamos a recibir con nosotros las palabras del doctor Alejandro Moscoso Segarra, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad APEC. Muy buenas noches, magistrada Alba Luisa Bert, conferencista invitada, licenciada Mayra Cabral, directora del Centro de Estudios Constitucionales, doctor Miguel Surún Hernández, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana, señora Manolita Sosa, encargada de investigación y capacitación, distinguidos participantes del diplomado, amigos todos. Para nuestra Universidad AP es un alto privilegio poder contribuir con la realización del diplomado que se inicia esta noche, dando el aval académico del mismo. Con el diplomado Derecho Constitucional y Procedimientos, organizado por el Tribunal Constitucional a través del Centro de Estudios Constitucionales, el Tribunal Constitucional y nuestra Casa de Altos Estudios continúan dándole seguimiento al acuerdo de colaboración firmado entre nuestras instituciones. Este es un encuentro académico dirigido a toda la comunidad jurídica que procura de igual manera dar cumplimiento a lo establecido en su ley orgánica y de procedimientos constitucionales, en su artículo 35, en los temas referentes a la educación en derecho constitucional y derechos fundamentales, por medio de diferentes programas de capacitación dirigido a todos los sectores del país por parte de esta alta corte. En este diplomado, reconocidos juristas y magistrados abordarán diversos temas sobre derecho y justicia constitucional, como son el sistema de fuentes del derecho dominicano, el constitucionalismo dominicano, el Estado social y constitucional de derecho, los derechos fundamentales, género y constitución, la Constitución como norma jurídica, la justicia constitucional, los procesos constitucionales, entre otros. Como ustedes pueden apreciar, se trata de un programa académico integral que procura desarrollar en los participantes las competencias para conocer nuestro sistema de justicia constitucional. En una conferencia dictada en el año 2020, titulada Origen de los Tribunales Constitucionales en Iberoamérica, el doctor José Palomino Manchego, destacado jurista peruano, al evaluar el trabajo de los tribunales constitucionales latinoamericanos, resaltó que el Tribunal Constitucional Dominicano es el que mejor camina, pues no solamente realiza la defensa de la Constitución, sino que desarrolla el magisterio constitucional, ya que los jueces enseñan con sus sentencias, pero también académicamente. El Tribunal Constitucional ha realizado decenas de procesos de capacitaciones y sensibilización sobre la Constitución a lo largo y ancho del país, impactando a un grupo considerado de ciudadanos. Indudablemente ha sido una década de intenso trabajo. El garante de la Constitución se ha encargado de diseminar por todo el país lo que el presidente Milton Ray Guevara ha denominado una verdadera cultura constitucional. Así lo ha manifestado el magistrado presidente Ray Guevara en su rendición de cuentas
al conmemorarse el 9º aniversario, manifestó lo siguiente, cito: "Este Tribunal Constitucional ha sido, sin dudas, un factor clave para la evolución del derecho, no solo en lo atinente a la dogmática del derecho constitucional y del procesal constitucional, sino que ha transformado ámbitos esenciales de nuestra actividad judicial, social y académica, impactando en espacios tan relevantes como el sistema jurisdiccional y la comunidad jurídica y la academia universitaria". Fin de la cita. El inicio de este diplomado, Derecho Constitucional y Procedimientos, es una muestra más del impacto que señala el presidente en todos los ámbitos de la sociedad dominicana. UNAP felicita al Tribunal Constitucional por esta nueva iniciativa académica, la cual estamos seguros de que contribuirá a elevar mucho más el conocimiento de la comunidad jurídica en el derecho constitucional y procesal constitucional. Al mismo tiempo, expresamos nuestro agradecimiento por permitirnos ser parte de este importante proceso. Muchas gracias, enhorabuena. Muchas gracias. En este momento vamos a recibir las palabras del doctor Miguel Zurún Hernández, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Buenas, hermanos, amigos, colegas. El Colegio de Abogados de la República Dominicana se siente regocijado por el inicio de este diplomado en materia de Derecho Constitucional y Procedimientos, auspiciado por el Tribunal Constitucional. Entendemos que la única manera que una sociedad puede enrumbarse hacia mejores destinos es a través de la formación, máxime cuando se trata de formación en materia de derecho constitucional y procedimientos, que es la única manera de defender a los más necesitados, de defender los derechos fundamentales y de defender el Estado de Derecho, que es la piedra angular sobre la cual gira la paz pública y el desarrollo de toda sociedad. Disfrutemos y aprendamos y analicemos todos y cada uno de los ricos conocimientos que vamos a recibir a través de este extraordinario programa formativo. Muchas gracias. En este momento, señoras y señores, y como destacamos al iniciar nuestra intervención y como parte de este acto de apertura, tenemos la conferencia magistral inaugural. En esta especial ocasión vamos a dar lectura a la hoja de vida de la honorable magistrada Alba Luisa Bert Marcos, egresada de la carrera de Derecho, magíster en Procedimiento Civil, posgrado en Derecho Procesal Civil, todos de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. En Derecho Constitucional y Procesal Constitucional ha realizado los siguientes estudios: maestría en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con especialidad en Justicia Penal Constitucional por la Universidad Francisco de Paula Santander en Bogotá, Colombia, país donde hizo estancia internacional sobre justicia penal constitucionalizada, diplomados en Derecho Procesal Penal y en Derecho Procesal Constitucional en la Universidad de San Andrés en Buenos Aires, Argentina. También destacamos diplomado en Derecho Constitucional en la Escuela Nacional de la Judicatura, con estudios de actualización en 2013. En el área penal y procesal penal, la magistrada tiene diplomados de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, así como de la Escuela Nacional de la Judicatura, entre otros estudios complementarios. Ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales, entre los cuales podemos destacar: Séptimo Congreso Colombiano de Derecho Procesal Constitucional, Desafíos y Retos del Derecho Procesal Constitucional en la Nueva Década, a 30 años de la Constitución Política de Colombia, organizado por el Centro Colombiano de Derecho Procesal Constitucional 2021. Congreso Internacional sobre Justicia Constitucional en la Asociación Colombiana de Derecho Procesal Constitucional en Bogotá en 2018. Congreso sobre Derecho Procesal Constitucional
Nuevos retos en la litigación constitucional, Universidad del Rosario en Bogotá 2018. Congreso sobre la reunión de trabajo de Derecho Constitucional organizado por el Tribunal Constitucional de la República Dominicana en el año 2015, entre otros. Ejerció como abogada en materia penal, civil, laboral y administrativa de manera liberal. Del año 2003 hasta el 2005, desempeñó el cargo de Procuradora Fiscal Adjunta del Distrito Nacional. La magistrada es egresada del programa de formación para jueces de la Escuela Nacional de la Judicatura, nombrada y juramentada como jueza de carrera el día 1 de septiembre del año 2006, realizando la labor judicial en distintos tribunales. Jueza de paz en el municipio Santo Domingo Este, presidenta de la Segunda Sala Civil y Laboral de la provincia Santo Domingo, presidenta de la Octava Sala del Tribunal de Tierras de Jurisdicción Original del Distrito Nacional, así como coordinadora de los mismos tribunales. Jueza miembro del Tribunal Superior de Tierras del Departamento Central. Además, fungió como juez suplente de los siguientes tribunales: ejecución de la pena, juzgado de la instrucción, sala penal, tribunal colegiado, sala penal y civil de niños, niñas y adolescentes. Ha sido docente en diversas universidades del país, especialmente en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Universidad Autónoma de Santo Domingo y Escuela Nacional de la Judicatura, donde ha impartido, entre otras, las asignaturas de Derecho Procesal Civil, Derecho Inmobiliario, Lógica Jurídica y Práctica Forense 3. A nivel de maestría podemos destacar procedimientos especiales ante la jurisdicción inmobiliaria, teoría de los derechos reales y marco institucional de la jurisdicción inmobiliaria, y de igual manera, en la maestría en Derecho Procesal Civil imparte teoría del derecho procesal civil, las vías de ejecución, organización judicial, asimismo como las asignaturas de criminología y los sujetos procesales en el proceso penal en la UAS, teoría del proceso civil y gestión de despacho en la Escuela Nacional de la Judicatura, entre otras. Coordinadora de la maestría en Derecho Inmobiliario, Universidad Autónoma de Santo Domingo, años 2014-2016. Coordinó el primer Congreso Internacional sobre Reestructuración y Liquidación Empresarial por la Universidad Interamericana de Puerto Rico en 2016. Coautora del programa de especialización en Derecho Inmobiliario de IDEMpresa. Autora también de las maestrías en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, así como Derecho Inmobiliaria, que imparte la Universidad Federico Enríquez y Carvajal. Publicación del libro La Acción Civil, Asesoría a lo Penal en el Código Procesal Penal 2010. La monografía, Órgano para la Protección de los Derechos del Ciudadano, Pontificia Universidad Católica, que hay un error aquí. Publicación del libro La Acción Civil Accesoria a lo Penal en el Código Procesal Penal 2010. La monografía, Órgano para la Protección de los Derechos del Ciudadano, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, año 1997. Ponencias y artículos sobre temas legales en Gaceta Judicial, así como otras revistas importantes. Ha recibido el reconocimiento a la trayectoria judicial 2006-2019, realizado por el Consejo del Poder Judicial en marzo 2021, así como el reconocimiento de huésped distinguida de la Ciudad Metropolitana de Lima, Perú, en el año 2016. Reconocimiento por la seccional del Colegio de Abogados de la provincia Barahona por los aportes en la formación y enseñanza del derecho en esa ciudad. Señoras y señores, con la conferencia magistral inaugural de nuestro diplomado y con el tema Conexión entre el derecho constitucional y el derecho procesal constitucional, sentencias relevantes del Tribunal Constitucional en materia procesal constitucional, recibamos con nosotros a la honorable magistrada Alba Luisa Bert Marcos, jueza del Tribunal Constitucional, ostentando en esta ocasión la representación del Pleno de Magistrados de esta alta corte. Buenas noches a todos y a todas. Bienvenidos a este diplomado en Derecho Constitucional y Procedimientos, auspiciado por este Tribunal Constitucional y dirigido a la comunidad jurídica en general, con el objetivo de formar e intercambiar conocimientos
en esta materia de tanta relevancia como lo es la constitucional, pues en ella descansa el avance del Estado social, democrático y de derecho, como lo contempla la Carta Magna de la Nación. En el día de hoy, y a modo de introducción, les trataré el tema conexión entre el derecho constitucional y el derecho procesal constitucional. Sentencias relevantes del Tribunal Constitucional en materia procesal constitucional. Les comento que esta capacitación les permitirá situarse en el objeto de lo que verán a lo largo de este curso, explorando los avances que han tenido los conceptos derecho constitucional y derecho procesal constitucional, y el por qué ha sido ampliamente discutida su interrelación o la autonomía de cada una de ellas, así como tendrán la oportunidad de conocer las sentencias más relevantes dictadas por esta corporación constitucional referente al tema. En primer orden, iniciar con la noción de derecho constitucional. El derecho constitucional es una rama del derecho que centra su estudio en los derechos de la persona, la construcción del Estado y la relación de los poderes que en él convergen. Por lo que sus tres elementos de análisis principales son la noción de Estado, la noción de poder constituyente y la idea de constitución. Fernández Rodríguez nos dice que todo lo anterior se enrumba dentro del ámbito y respeto del derecho y principio de igualdad, que gobierna todo el universo jurídico desde el punto de vista constitucional. El derecho constitucional, como hoy lo conocemos, nace a partir de la aparición de las constituciones modernas, coincidiendo con la promulgación de la Constitución británica del siglo XVIII, estudiada por el barón de Montesquieu, aunque con antecedentes previos, como lo es el Constitutio Romano del año 824, en tiempos del Imperio Romano, entre el rey Lothair I de Italia y el Papa Eugenio II, con lo cual se buscó estabilizar la pugna de poder entre el imperio y el papado. Para Joriot, jurista y psicólogo francés, el derecho constitucional se concibe como la técnica de la conciliación de la autoridad y la libertad en el marco del Estado. Igualmente, este autor plantea que el derecho constitucional somete a los gobernantes y gobernados al respeto de la Constitución como expresión de la voluntad general, lo que modernamente recoge la Ley 713 como la relación del Estado con las personas llamados administrados. Por su parte, Carrasco García, a quien nos permitimos citar en una definición más amplia del concepto de derecho constitucional, lo describe como una disciplina jurídica nuclear del ordenamiento jurídico que estudia la génesis, vigencia y aplicación de las normas constitucionales, tanto formales como materiales. En cuanto concierne al poder regulador del Estado, que es la autoridad, y la preeminencia de la dignidad de la persona humana y sus derechos fundamentales referente a la libertad. Es decir, que el derecho constitucional como ciencia positiva crea, estudia y aplica lo dispuesto por la norma reguladora y organizadora, creando entonces un orden constitucional que parte de la idea de justicia y de la limitación del poder para evitar la arbitrariedad y garantizar el respeto de los derechos y libertades fundamentales e individuales. Por ello, que se habla de que el derecho constitucional estudia los sistemas que estatuyen las normas organizadoras y reguladoras de los estados. Por ende, se sostiene que tiene una vertiente jurídica y una vertiente política. En cuanto a la vertiente jurídica, como dijimos anteriormente, atiende a la creación, estudio y aplicación de lo dispuesto por la norma reguladora y organizadora, con miras al respeto de los derechos y libertades fundamentales. Mientras que, por su lado, la vertiente política no solo limita el poder, sino que sujeta al gobierno al derecho y al respeto de los derechos y libertades fundamentales.
Por ende, no es posible hablar de constitución sin su enfoque político, por la judicialización de los fenómenos políticos en cuanto a que la política debe buscar el bien común, los mecanismos para el control político y las relaciones entre los hombres desde el plano de la igualdad en un Estado organizado, es decir, la convivencia pacífica. Es por esto que se habla de que el derecho constitucional posee diversas dimensiones que, desde la teoría tridimensional de los fenómenos jurídicos, sostenida por diversos juristas y autores, entre los que se destacan Miguel Realé, Carlos Fernández y Luis Recasén, se basa en lo siguiente. Orden normativo que se refiere a que todos los estados cuentan con una constitución material y otras normas de rango constitucional, orden de la realidad de existencia. Aquí se analiza cómo se concreta el conjunto normativo constitucional, es decir, si la Constitución se corresponde con la realidad, prevaleciendo esto sobre la normatividad escrita y la dimensión axiológica, que engloba a su vez los valores y principios atendibles de una sociedad. Dado lo anterior y debido a la amplia gama de aspectos de estudiar dentro de esta rama del derecho público, es que la doctrina, entre ellos la del doctor y experto constitucionalista Néstor Pedro Sagués, han dividido el derecho constitucional en 5 formas o tipos clásicos, que son el derecho constitucional general, que comprende el estudio abstracto de las instituciones políticas en diversos ordenamientos jurídicos con el fin de homogeneizar los estándares. En segundo lugar, el derecho constitucional nacional, que como su nombre lo indica, estudia las instituciones políticas particulares de cada estado. En tercer lugar, el derecho constitucional comparado, que es muy similar al derecho constitucional general. Estudia las instituciones políticas comunes, así como las propias de cada estado, entendiendo que no hay ordenamientos jurídicos idénticos, de manera que partir de lo comparativo busca mejorar la labor legislativa. Y en cuarto lugar, derecho constitucional internacional. Este, ligado a los principios y valores universales, remonta su estudio a la regulación y ordenación de entes internacionales y transnacionales, así como la proliferación de declaraciones, convenios y tratados sobre derechos humanos y los compromisos asumidos por el Estado. Y por último, pero no menos importante, el número 5, que se refiere al derecho procesal constitucional, que es parte del objeto de esta ponencia. En este sentido, y ya habiendo hecho un recorrido doctrinario sobre la noción de derecho constitucional, debemos puntualizar que el derecho procesal constitucional es definido por el profesor González Pérez como el conjunto de normas referentes al proceso, requisitos, contenido y efectos del proceso constitucional. Se ocupa del sistema de garantía constitucionales que conceden los instrumentos procesales para reclamar el reconocimiento de un derecho. El derecho procesal sistematiza las etapas, dictamina los plazos para cada procedimiento y determina la vía de cada proceso constitucional, ya sea una acción de amparo, amparo de cumplimiento, habeas corpus, habeas data, acción directa en inconstitucionalidad o control preventivo de los tratados y convenios internacionales. Comprende además las conocidas revisiones jurisdiccional y sobre sentencia de amparo. Todos estos procesos habilitados en atención a la norma dominicana. Estamos hablando de la Ley 137.11 del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales. El derecho procesal constitucional como tal apunta a la parte viva del derecho constitucional y haciendo nuevamente referencia al autor Néstor Pedro Sagués con su obra Derecho Procesal Constitucional, destacamos que el referido autor describe esta rama del derecho como el derecho de la jurisdicción constitucional, con 2 áreas clave: la magistratura constitucional y los procesos constitucionales. De esta concepción es que Campbell Colombo habla
de que le corresponde al derecho procesal constitucional la función de aportar al sistema jurídico nacional los elementos orgánicos y funcionales necesarios y apropiados para que un conflicto constitucional pueda ser decidido por medio de una resolución jurisdiccional, lográndose así la plena vigencia de la supremacía constitucional. Significa entonces, y adaptando los términos de Luis Fraioli, en esta oportunidad, el derecho procesal constitucional constituye una de las más grandes conquistas del derecho contemporáneo, ya que se basa en la protección jurisdiccional de los derechos y garantías fundamentales de las personas, independizándose del derecho constitucional como tal, a partir del 1955 con los escritos de Mauro Capelletti en Italia, quien concreta el derecho procesal constitucional como el estudio del conjunto de instituciones procesales tutelares. Estudio sobre el derecho procesal constitucional que se magnificó con la progresiva entrada en funcionamiento de los tribunales, salas y cortes constitucionales alrededor del mundo en las últimas décadas. Abarcando esta nueva disciplina dentro de su quehacer jurídico, la supremacía constitucional, la justicia constitucional, los sistemas de control de constitucionalidad de las leyes, decretos y otros actos públicos y el amparo efectivo de las garantías que la Constitución asegura a las personas, entre otros. Es decir, que el derecho procesal constitucional se pone en movimiento cuando surge el conflicto constitucional que refiere al quebrantamiento de la Constitución, a la infracción valórica, formal o sustancial de que la norma suprema contempla, activando entonces los mecanismos que ella misma prevé para restablecer el orden constitucional. Por tanto, para que exista justicia constitucional, debe haber una constitución y órgano para el control de la constitucionalidad. Recordando que no solo se trata de resolver conflictos relacionados a la inconstitucionalidad de las normas o actuaciones contrarias a la Constitución, sino que se va más allá y engloba la tarea fundamental de interpretar la norma constitucional. El derecho procesal materializado en justicia constitucional tiene como funciones esenciales: velar por la supremacía de la Constitución, solucionar conflictos constitucionales e interpretar la Constitución y realizar la función integradora. No obstante, cabe mencionar que la naturaleza jurídica del derecho procesal constitucional ha provocado que se procure establecer una distinción del derecho constitucional por entenderse ambas como campos o disciplinas jurídicas autónomas. Concepción que nace del derecho alemán del siglo XIX y cuyos seguidores latinoamericanos como Eduardo Couture, Jorge Claría Olmedo y Hugo Alsina, entre otros, diferencian la acción como derecho subjetivo del derecho material. Mientras que otros doctrinarios como Peter Aberla consideran que existe una conexión funcional del derecho procesal constitucional formal y el derecho constitucional sustantivo. Entendiendo, por ejemplo, que cuando un Estado cuenta con un tribunal o corte constitucional, éste ejerce funciones de garantía en el marco del derecho procesal constitucional, pero a la vez es objeto de estudio del derecho constitucional en tanto es un órgano reconocido por la Constitución y forma parte estructural estatal, o lo que es igual, es una institución formal bajo el estudio del derecho constitucional y a la vez es intérprete de la Constitución desde la función o acto de juzgar. Por su parte, señala César Landa al respecto que la autonomía procesal no es un dogma, sino un medio para la realización de la Constitución. Por ello, el derecho procesal constitucional también requiere partir y remitirse a principios generales del derecho procesal, pero que no sean contradictorios con la justicia constitucional, sino que se desprendan de esta. La parte procesal necesita, bajo esta idea, que el procedimiento sea acorde con la teoría constitucional, contando con presupuestos metodológicos y epistemológicos
propios, que no son símiles o a procedimientos ordinarios, como por ejemplo lo civil, lo laboral, entre otros que pudiéramos mencionar. Otra vertiente de pensadores vislumbra el derecho procesal constitucional como una rama distinta al derecho constitucional y más ligada al derecho procesal propiamente dicho, solo que con un grado de especialización mayor debido a los procesos particularizados que de esta rama se derivan. Enmarcan el derecho procesal constitucional a la reglamentación de los procesos constitucionales y no más allá. Quienes siguen esta corriente se fundamentan principalmente en la idea de unidad del derecho procesal, dada su naturaleza pública, instrumental e imperativa. Habiendo algunos, como el jurista brasileño Marcos Cobalges, que se van más lejos y colocan el derecho procesal constitucional como una rama del derecho procesal civil con carácter subsidiario. Sin embargo, esta posición resulta inaplicable en República Dominicana, pues la misma Ley 137.11 dota de autonomía al derecho procesal constitucional en su haber, cuando contempla en el artículo 7, numeral 12, que para la solución de toda improvisión, oscuridad, insuficiencia o ambigüedad de esta ley, se aplicarán supletoriamente los principios generales del derecho procesal constitucional y solo subsidiariamente las normas procesales afines a la materia discutida, siempre y cuando no contradigan los fines de los procesos y procedimientos constitucionales y los ayuden a mejorar su desarrollo. De allí se concluye que el derecho común o derecho civil solo será empleado en la medida que no transgreda la especialidad de esta materia, siendo su carácter subsidiario y no así supletorio, entendiendo que supletorio es que se aplica en defecto de una cosa y subsidiario que se liga a lo residual. Como agrega García Belaúnde, cito: los procesos civiles y los procesos penales tienen su fundamento en la Constitución, pero ella en sí misma no los contiene. Lo que sí contiene una Constitución es el nombre de los instrumentos procesales protectores y en la medida que sirven para protegerla a ella misma y en tal sentido, cuando la referencia es directa y no indirecta, estamos ante procesos constitucionales en sentido estricto. Por tanto, sin caer en detalles y en la medida que esto se encuentra consagrado en el texto constitucional, es inevitable que en la enseñanza del derecho constitucional se haga referencia a estos aspectos procesales de defensa de la Constitución, lo que a la larga perjudica o dificulta su existencia como disciplina autónoma. Cierro la cita. Y ya luego, en la línea media de las dos posturas antes planteadas, vemos la del derecho procesal constitucional híbrido, es decir, tanto derecho constitucional como procesal, por la indisoluble relación entre ellos, situada la Constitución no solo como norma que fundamenta el proceso, sino que a la vez organiza y delimita. Se concreta la teoría de la Constitución en una química entre la tutela subjetiva y la tutela objetiva. Es por esto que el autor José Antonio Rivera, en su obra Jurisdicción Constitucional, Procesos Constitucionales en Bolivia, nos habla de una disciplina mixta que contempla lo orgánico, que es lo relativo a los órganos encargados del control constitucional, y lo procesal desde su configuración, contemplando mayormente lo relativo a la jurisdicción constitucional, los procesos constitucionales y la magistratura constitucional. Y es que vale la pena aclarar, como bien lo dice García Belaúnde, que los procesos constitucionales persiguen no solo la tutela subjetiva de los derechos fundamentales de las personas, sino también comprenden la tutela objetiva de la Constitución, pues la protección de los derechos fundamentales no solo es de interés para el titular de ese derecho, sino también para el propio Estado y para la colectividad en general, pues su transgresión supone una afectación también al propio ordenamiento constitucional. Prueba de ello es la notable incidencia de las Cortes y Tribunales Constitucionales
en la formación de la denominada justicia constitucional, que engloba el conjunto de procedimientos, vías o mecanismos de garantía jurisdiccional de la Constitución, todos ellos apoyados por principios, valores y métodos de interpretación dados por el propio derecho constitucional. César Landa, sobre esto, nos sugiere que el derecho procesal constitucional debe forjarse en concordancia con los aportes de la teoría constitucional en materia de derechos fundamentales e interpretación constitucional, por cuanto solo a partir de esa praxis del Estado constitucional y del desarrollo de dichos derechos y su interpretación, la teoría constitucional se convertirá en un factor principal de reflexión y de movilización del derecho procesal constitucional. En esta doble visión, podemos ver cómo la labor del Tribunal Constitucional Dominicano, de un lado, abarca los procesos de justicia constitucional subjetivo, como lo son la acción constitucional de amparo, dispuesta en el artículo 72, la acción constitucional de habeas data, dispuesto en el artículo 70, el recurso de revisión constitucional en materia de amparo, dispuesto en el artículo 94 y siguientes de la misma ley, el recurso de revisión constitucional de decisiones jurisdiccionales, contemplado en el artículo 53, y las demandas en suspensión. Y del otro lado, los procesos de justicia constitucional objetivos, a saber, la acción directa de inconstitucionalidad conforme al artículo 185.1 de la Constitución Dominicana, el control preventivo de los tratados internacionales conforme al artículo 185.2 y los conflictos de competencia de orden constitucional contemplado en el artículo 185.3 de la misma Constitución. Para citar algunos ejemplos de pronunciamientos de este Tribunal Constitucional Dominicano en materia procesal, analizamos lo siguiente. Por ejemplo, en materia de desistimiento, en principio la normativa procesal constitucional dominicana nada decía sobre la posibilidad de aplicar el desistimiento como mecanismo para la extinción de los procesos constitucionales objetivos. Pero el Tribunal Constitucional ha interpretado desde la sentencia TC 006212, es decir, al inicio del tribunal, y reiterado en otras decisiones como la TC 019014 y la TC 044615, que el desistimiento es inoperante en el contexto específico de las acciones directas de inconstitucionalidad, debido a que la depuración del ordenamiento jurídico y protección de la supremacía constitucional puede materializarse sin la participación del accionante. Así también se expresó la sentencia TC 0190 del 14 en cuanto al desistimiento en los conflictos de competencia, cuando nos dice que de lo anterior se infiere que en estos procesos no se atiende a la lesión particular que pueda invocar el accionante, sino a un interés superior al individual, que es la supremacía constitucional. Este Tribunal Constitucional, una vez apoderado, continúa diciendo esa sentencia, es el guardián de la acción de que se trata, razón por la cual no es posible desistir. En otro caso, mediante la sentencia TC 22116, refrendada por la TC 46218, hace uso de modalidades de sentencia propias del derecho procesal constitucional comparado, específicamente las sentencias de unificación usadas frecuentemente por la Corte Constitucional colombiana, precisamente para unificar criterios en la jurisprudencia, en procura de resolver posibles contradicciones originadas por decisiones jurisdiccionales. Se aclara que, aunque las modalidades de sentencia constitucionales comparadas se encuentran ubicadas bajo el título de la acción directa de inconstitucionalidad en la Ley 13711, este tribunal ha utilizado dichas modalidades de sentencia allí previstas en otros procesos y procedimientos constitucionales distintos a la acción directa de inconstitucionalidad. Siendo que, por ejemplo, mediante sentencia TC 0345 del 19,
Tanto la legitimación procesal activa o calidad para interponer acción directa de inconstitucionalidad son retenidas a cualquier persona, siendo presumido su interés jurídico y legítimamente protegido en consonancia a lo previsto en los artículos 2, 6, 7 y 185.1 de la Constitución Dominicana. Esta presunción para el caso de las personas físicas estará sujeta a que el tribunal identifique que la persona goza de sus derechos de ciudadanía. En el plano subjetivo, en acción de amparo, en la sentencia TC 0358-17, este Tribunal Constitucional estableció que en los casos en que se declara la acción inadmisible por existencia de otra vía eficaz, esta operaría como una de las causales de interrupción civil de la prescripción. En efecto, la referida sentencia estableció que bajo esta nueva causal de interrupción civil, la interrupción de la prescripción tendrá lugar desde la fecha de la notificación que haga el accionante al agraviante para conocer de la acción de amparo y tendrá el efecto de reiniciar el cómputo del plazo de prescripción de la acción o del recurso que constituya la otra vía efectiva de acuerdo con el caso. Con respecto a la posibilidad de conocer el fondo de las acciones de amparo, este Tribunal Constitucional acordó mediante sentencia 0071-13 y hasta la fecha que, en aplicación del principio de la autonomía procesal, el derecho a la acción de amparo y a la tutela judicial efectiva consagrados en los artículos 72 y 69 de la Constitución y los principios rectores del proceso constitucional antes descrito, debe conocer el fondo de la acción de amparo cuando revoque la sentencia recurrida, aplicando subsidiariamente el derecho común en sentencias TC 000612 del 21 de marzo del 12, en el numeral 7, letra E, página 11, y en la TC 007213 del 7 de mayo de 2013. Aclara que los medios de inhibición del procedimiento civil establecidos en la Ley 834 del 15 de julio de 1978 no son limitativos y además hace uso del medio de la falta de objeto por falta aplicable en el proceso constitucional, por no haberse referido la Ley 137 a estos aspectos. Igual que las anteriores, existen innumerables decisiones que en su labor pretoriana de 10 años ha venido desarrollando el Tribunal Constitucional de la República Dominicana con el objeto de garantizar la supremacía de la Constitución y los derechos y libertades fundamentales de los particulares. A nuestro juicio y a modo de conclusión, el derecho constitucional y el derecho procesal constitucional producen una sinergia perfecta entre el dogma y la práctica, que dentro de los procesos constitucionales, sin duda, son una fórmula indisoluble que logran efectivizar desde su contenido la esencia del derecho, dotados cada uno de sus propios principios y reglas. Esta sinergia se logra a partir de una verdadera justicia constitucional y jurisdicción constitucional especializada que ha sentado las bases de la teoría procesal constitucional sin que esto implique la creación de una normativa codificada como ocurre en otras materias, puesto que tal como diría Paul Kant, el poder no puede cubrir todas las necesidades humanas. Asegurándoles éxito en la finalización de este curso formativo, muchísimas gracias. Muchas gracias, honorable magistrada Alba Luisa Bert Marcos. Conferencia inaugural del Diplomado Virtual Derecho Constitucional y Procedimientos, que como ya hemos destacado, estará dirigido a la comunidad jurídica en general. Es importante destacar, al finalizar este acto de inicio y apertura, que esta modalidad se llevará a cabo a través de 3 módulos distribuidos en 100 horas académicas, los días lunes y miércoles de 7 a 10 de la noche, por la plataforma Microsoft Teams del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Gracias por el favor de su amable sintonía y nos reencontramos en una próxima ocasión. Éxitos a los distinguidos participantes en nombre del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Muy buenas noches.